porque siempre he tenido la certeza que Ecuador puede ser un país del primer mundo. Ecuador está destinado a ser el país más rico de Latinoamérica. Y esto sí se puede hacer en una generación. Mi papá es chileno y mi papá vino a Ecuador en busca de oportunidades hace 48 años, porque Ecuador era un país de oportunidades. Era el cuarto país más rico de la región. Y ahora en Sudamérica es el octavo, o sea, solamente hay dos más pobres que Ecuador, ya Bolivia y Venezuela. Es decir, si ahorita estuviéramos en una eliminatoria para el Mundial de Desarrollo, ya nos quedábamos afuera. Antes hubiésemos clasificado. Chile era el último, antes. Se disputaba con Haití, quien era el más pobre de toda Latinoamérica. Y en una generación lo hicieron tan bien que ahora Chile es el país más rico de la región. Tengo la fortuna de también tener pasaporte chileno y con este pasaporte yo entro a Estados Unidos sin visa, o a Europa sin visa, o a Inglaterra sin visa. Me hubiese gustado que hubiese sido el pasaporte ecuatoriano. Pero los políticos ni siquiera pudieron mantener el nivel de riqueza que tenía Ecuador, sino que ahora estamos más pobres. No hay oportunidades ni siquiera para los ecuatorianos. Antes, aquí venían chilenos, como mi papá, pero también venían colombianos, peruanos. O hace 120 años llegó mi bisabuelo de Italia. Los Limón y hoy somos de Manabí, pero antes, hace 4 generaciones, eran de Italia. Y llegaron a Ecuador porque en ese momento un ecuatoriano ganaba más que un italiano. Pero también llegaban libaneses, coreanos, chinos. Ya Ecuador no es el país de oportunidades, sino que más bien yo no tuve oportunidades y tuve que emigrar. He vuelto para que la gente no tenga que emigrar. Y creo que lo puedo hacer. Lo que me hace diferente es que no tengo compromisos ni con la oligarquía, no le debo mi primera chambita, no le debo un crédito que me hizo comprar mi primera casa, no le debo mi negocio, ninguna sociedad, nada, ni un centavo partido por la mitad a la oligarquía. Y por el lado político, todo el mundo sabe que los 2 gramos de capital político que tengo se los debo al pueblo londinense que me eligió concejal, primera vez que le dan este honor a un latinoamericano, y a los migrantes que de alguna manera han sido nuestra base política. Pero no le debo nada a la dueñocracia. Todo el mundo sabe que yo no he nacido bajo el ala de ningún caudillo, o he sido el ministro de, o el recadero de, nada. Entonces, al ir sin compromisos con los 2 integrantes del pacto mercantilista de Ecuador, yo puedo ir a resetear el sistema. Hombre, ¿cómo este cambio, este impacto? O sea, usted se va de lo que podemos ver, se va del Ecuador a estudiar una maestría en Europa, hace su vida allá, se dedica a la parte también política y de repente, ¿cómo ya hacer este interés por volver y hacer ese cambio? O sea, son 20 años de trayectoria, ellos no estaba conectado con el país de manera directa, o sea, no estaba trabajando aquí, no estaba de ningún partido, etcétera. Y ahora venir este ingreso acá, ¿cómo se lee ese cambio o cómo explica ese cambio? A ver, bueno, lo primero es que inicialmente me fui a Estados Unidos a hacer la licenciatura, a terminar la universidad, en Kean University de New Jersey. Y luego es bueno que, y disculpen que mencione otro medio, el Diario del Universo saca un artículo en el año 2002, en donde yo digo a qué me iba. Yo digo, bueno, en mis planes está hacer una maestría, eventualmente un doctorado. Quiero regresar al Ecuador a generar empleo para compatriotas, no a pedir empleo. Es decir, desde que tenía 20 años, mi norte como que estaba claro y yo quería ir a prepararme, no olvidarme de mi país. Y cuando adquirí la preparación suficiente, no solamente académicamente, pues 4 maestrías, laboral, manejar 14 empresas y haber trabajado en el distrito financiero número 1 del mundo en diferentes bancos, sino también haber entendido cómo se maneja la política en otro país. Que los políticos no tienen que estar por encima de los ciudadanos, por ejemplo. Que los políticos no tienen que ganar como estrellas de rock, sino que, por ejemplo, mi sueldo es de medio salario mínimo vital en el municipio más rico del mundo. O sea, en un país pobre debería ser menos, pero aquí un asambleísta gana hasta 13 veces un salario mínimo vital. O sea, es una vaina que si yo se la trato de explicar a un compañero concejal, me dice, ¿están locos o son demasiado ladrones? Y sí, es lo segundo, yo creo que es más apropiado. Entonces, al ver este diagnóstico,
Yo digo, bueno, me he preparado para servir a mi país, no tengo compromisos con nadie. Quiero ir a servir a mi país. Porque la política ya uno la aprende como servicio, no como irte a ser rico o como para ir a ejercer poder en contra de otra persona. Ahora, cuando ya arranca el proyecto, la idea era el proyecto para qué, no para ser presidente, sino para llevar a Ecuador a ser el país más rico de Latinoamérica. Entonces, cuando comenzamos a armar el equipo, lo primero que hice como un hombre de finanzas fue hacer un inventario de la riqueza de Ecuador. ¿Somos un país rico o estamos condenados a ser pobres? Y por ejemplo, me di cuenta que Ecuador tiene el doble de petróleo que Dubái. No la mitad, el doble de petróleo que Dubái. Dubái tiene 8.3, perdón, Ecuador tiene 8.3 billones de barriles. Dubái tiene 4 billones de barriles, es decir, nosotros tenemos más del doble en reservas. Sin embargo, Dubái es 12 veces más rico. Y Ecuador todavía es pobre. Ecuador tiene capacidad de generar electricidad 40 veces lo que necesitamos. Sin embargo, tuvimos apagones. ¿Por qué? Por el sistema. Tenemos un sistema que lo monopolizaron los políticos, en el cual tú, aunque te traigas maquinaria, tú no puedes comprar un terreno en el oriente y comenzar a producir petróleo y tú exportarlo y ganarte tu plata y pagar impuestos sobre la plata que te ganes. No. Los políticos dicen, no, ese petróleo no es tuyo. No es de todos los ecuatorianos. Es de nosotros los políticos. Se quedaron con esa vaina y la tienen escrita en la Constitución. Y si no me crees, pregúntale a algún familiar tuyo ahora en fin de año cuánto dinero han recibido en los últimos 50 años en petróleo. Todos te van a decir que nada. Pero en teoría eso no son las horas y En todo. teoría, exactamente. Pero si no sale ahí, no se les de las horas y de la carretera y todo, te van a meter. En teoría, tú lo has dicho, en teoría. Pero es muy importante que sepas que es en teoría. Porque este año Petroecuador va a generar 0 para el Estado. 0. Y no hay medios de comunicación que hablen de esta vaina. O sea, ya es un secreto que las mafias de Petroecuador las tienen calladitas. Nadie, ningún político, ni la derecha, ni nadie ha dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que dice Tillería. Cojamos Petroecuador, por ejemplo. Vamos a dividirla en 3 partes. La una parte se la vamos a devolver a los ciudadanos por medio de acciones. La dividimos en 18 millones de acciones y que vaya, cada ciudadano tiene una acción. Va al banco, retira su certificado de acciones y dice, bueno, señorita, vengo a retirar mis acciones de Petroecuador, ok, número de cédula, ok, señor Gómez, perfecto, tenga su certificado, fírmeme aquí, ya, y se fue el señor Gómez, lo puso en su cajón de la casa y se queda todos los años recibiendo sus 70, 80, 90 dólares de dividendos. Claro, yo sé que quizás no a todo el mundo le resuelve la vida 80 dólares al año, pero para una familia pobre de 5 miembros, recibir 80 por 5, 400 dólares el 20 de diciembre, quizás es la diferencia de tener Navidad o no. O quizás papá y mamá dicen, ¿sabes qué, mi amorcito? Vamos vendiendo las acciones y nos ponemos ese restaurancito. Ya, chévere. ¿Cuánto nos dan? $1,000, ya, $1,200. Ok, ya, la vendieron, sacaron sus $2,200. Con eso se montaron el restaurancito. O por último, pintaron la fachada de la casa. O ya, hacen una quinceañera para la hija. Ya, pero les tocó. En 50 años a la gente no le ha tocado, pues. Ahora, ¿tú conoces a algún sindicalista de Petroecuador que tenga que ver a los hijos migrar? Esa es la vaina. A ellos sí les tocó. Ahora yo quiero que le toque a la gente. Pero una segunda parte, porque nada haces cambiando los dueños, si no cambias la administración, como por ejemplo en la Clementina. Una segunda parte se la vendemos al capital internacional, a la mejor empresa del mundo en esta vaina. Por ejemplo, en petróleo, cojamos una petrolera de gran calado. Diga usted un Shell, British Petroleum, y que British Petroleum nos compre un 30-40% de acciones y nos pinte 20.000 millones. No concesión y esas vainas que le dicen no pongas plata que tú eres mi pana. No. Aquí vamos a negociar, somos capitalistas, así que te entrego 40% de las acciones, pero nos pintan 20.000 millones. Entonces esos 20.000 millones nos sirven mejor de un solo papazo que el goteo. A veces 500 millones, a veces 1.400 como el año pasado. Este año 0, Polito 0.
y ahí no hay obra. Pues. Ahí ya no hay eso que tú dices para los hospitales. Este año nada. De hecho, como hizo pérdida, van a dejar de comprar algún aparato de diálisis para tener que cubrirle la pérdida a los señoritos de Petroecuador. Pues. Entonces, en teoría, tú lo has dicho y lo has dicho muy bien, en teoría. Porque este año van a prescindir de algún aparato para cirugías porque no hay plata en Petroecuador. Entonces nosotros queremos que se acabe esta vaina porque a la final yo me pongo a pensar, a ver, si el negocio del petróleo es hacer un hueco y de ahí comenzar a sacar plata día y noche, plata, plata, plata. Pero estos manes se roban tanto que este año hay pérdida. Entonces, le vendemos a British Petroleum otro porcentaje. Con 20.000 millones, una parte capitalizamos esa empresa de los ciudadanos que ya la van a tener en sus bolsillos. Entonces, como una parte va para British Petroleum, otra parte para los ciudadanos, el Estado ya ahí no tiene vela en ese entierro. Ahí ya no hay chance de que llegue el presidente y ponga algún primo ahí, alguna más amiguita por ahí, que la ponga ahí a trabajar. Ya no. Ya no puede, ya no es de él. Ya los políticos no pueden tocarla. ¿Qué es lo único que puede hacer el Estado? Lo que el Estado, los otros estados en el mundo hacen. Cobrar impuestos. Y punto. Pero ya no pueden controlarlo ni robar. ¿Y qué haríamos con 20.000 millones de un solo papazo? Ahí podemos desarrollar Ecuador. Podemos, por ejemplo, construir un tren de alta velocidad que una Quito, Riobamba, Guayaquil y tú llegues en 1 hora 50 minutos. Ahora, eso no solo que te dinamiza a hacer negocios, porque vas en la mañana, regresas en la tarde, y no es que llegas a Tababela, sino que estás en el centro de Quito. No solo que comienza a dinamizar Riobamba, porque luego en una segunda central puedes unir, una segunda troncal puedes unir toda la sierra ecuatoriana, una tercera troncal toda la costa ecuatoriana, una cuarta troncal puedes unir Manta, Puerto Francisco Orellana, pasando por Puerto Viejo, Santo Domingo y Quito, por ejemplo. Y ahí puedes hacer de Ecuador un puerto seco. Ahora, ¿por qué fracasa el proyecto que hubo de un gobierno anterior de hacer una multimodal en el cual tuvo unas Manta a Manaos por carretera? Porque ahí ya no sale a cuenta transitar porque tienes que descargar un contenedor y ponerlo en un camión. En cambio, un tren de carga te lleva 240 contenedores. Es decir, 600 camiones con un solo conductor. Entonces, por eso en el primer mundo la leche es más barata, la ropa es más barata, la papa es más barata. Porque, por eso, por ejemplo, tú ves que en el primer mundo a un productor de leche le pagan 30% más de lo que le pagan aquí a un ganadero por la leche cruda. Pero cuando tú vas al supermercado en España, tú encuentras en el Eroski, por ejemplo, en el Eroski o en supermercados al día, tú encuentras la leche a 83 céntimos de euro, es decir, como 87 centavos de dólar, más barato que aquí. 10% más barato que aquí. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes entonces pagarle más al productor y cobrarle menos al cliente? Porque los costos, por el volumen y los costos de transporte son más baratos porque tienes infraestructura de primer mundo. Entiendo. Eso es lo que queremos para Ecuador. Un lado siempre interesante ciertas de esas propuestas, pero lo real que al menos en las encuestas han ido saliendo el PSQ eligiendo un jugar. ¿Cómo fianza me sumar para poder avanzar a segunda vuelta? Eso por mi lado, y al ser, digamos, un personaje no tan conocido para los ecuatorianos, más de 20 años fuera del país, ¿qué acciones o qué ejemplos nos podría dar de acciones en las que usted ha mostrado compromiso con Ecuador? Bueno, había visto la encuesta de Maluk Research que nos ponía en tercer lugar. No había visto las encuestas que nos ponen en los últimos lugares, sin embargo, las celebro y yo creo que con esto tiene que estar contento nuestro jefe de campaña, Andrés Williams, porque justo estábamos hablando de que necesitamos alguna encuesta que nos ponga últimos o penúltimos para cumplir con la tradición de que esos son los que ganan las elecciones. Por allá en el 96, revista Vistazo incluso puede saber que ponían a Abdalá Bucaram penúltimo y decía la prensa pautada que esto ya estaba polarizado. Entonces habían medios de comunicaciones que decían, esto está entre Freddy Ehlers y Nebot.
Y al final Abdalá Bucaram, que estaba penúltimo, ganó la presidencia. Pero no fue solamente que pasó eso una vez. Luego viene el año 2003, ponían último a Lucio Gutiérrez y la gente decía, ya esto está polarizado, está entre Borja y Roldós. Ninguno de los dos pasó la segunda vuelta, sino que Lucio quedó presidente. Luego viene el año 2006, quedaba quinto Correa y ganó las elecciones. Luego viene el año 2022 y el actual presidente estaba sexto entre 8, o sea, estaba antepenúltimo. Con lo cual, si es que hay esa encuesta, yo la celebro, porque significa que a partir del momento en que se publique, comenzaremos a subir y pasaremos a la segunda vuelta. Mira, esto es sencillo. El 60% de la gente no sabe por quién votar. De ese 40% que sabe por quién votar, muy probablemente un 12 está con Luisa y un 10 está con Noboa. Entonces, cuando tú lo hablas de los votos válidos, claro, ellos tienen 30 y pico por ciento, pero las encuestas no te están publicando ese 60% en el universo, pues. Entonces, cuando metes en el universo 60%, cualquiera puede ganar. Lo que necesitamos es que la gente conozca nuestras propuestas en esta campaña que aún no empieza. Y para eso nosotros vamos a profundizar mucho más nuestro trabajo por redes. No hemos pautado ni medio centavo y Dios mediante a partir de mañana comenzaremos a pautar. Nosotros pensamos que el 74%, vimos en una encuesta, el 74% de los ecuatorianos quiere emigrar si tuviera los papeles. Es decir, ellos comparten el diagnóstico conmigo de que necesitamos enrumbar Ecuador al primer mundo. Porque ellos van a migrar no a Cuba ni a Venezuela, se van a ir al primer mundo. Entonces, en lugar de que rompamos el 74% de familias en Ecuador y que haya el 74% de madres que lloraron con mi madre hace 23 años en el aeropuerto, o que haya el 74% de niños que crezcan sin sus padres y se le agarren de las piernas a las madres en el aeropuerto y le digan, mamá, no te vayas, desgarradoramente. Mejor, hagamos las reformas que hizo el primer mundo aquí en Ecuador, para que Ecuador se enrumbe el primer mundo. Y yo sé que van a ser dolorosas por los primeros 6 meses, pero luego comenzaremos a ver un aumento en los índices de seguridad, un aumento en los índices macroeconómicos que se va a traducir en mejor calidad de vida para la gente. El problema de Ecuador no es algo que no tiene solución. Los problemas que tiene Ecuador son problemas artificiales que los ha creado el pacto mercantilista entre los señores de la política que reparten el naipe y una oligarquía que ha abierto el guante como catcher para que le toque algún contrato público, una concesión, algún favor, alguna ley que le proteja su negocio. Te explico. Vamos con la banca, para hablar temas polémicos. Ecuador está destinado a ser un centro financiero internacional porque tiene una economía dolarizada. Si aquí no hubiesen leyes, esto sería un centro financiero internacional. ¿Pero qué leyes han hecho? Han hecho unas leyes para cuidarle el negocio a 5 familias dueñas de los bancos. Aquí en Ecuador, quizás ustedes son muy jóvenes, pero pregúntenle a sus padres, aquí había Citibank, Bank of America, Lloyds Bank, Banco Holandés Unido, Amro Bank, y se fueron. ¿Por qué? Se fueron porque se crearon leyes que pedían 5-1 los requerimientos de capital para un banco extranjero. O sea, esa ley es tramposa. Entonces, ¿para qué? Para cuidarle el negocio a las 5 familias. Entonces, cuando se van los bancos extranjeros, se quedan las 5 familias y esas 5 familias comienzan a prestarte hasta el 25% de interés anual. Por eso no hay negocios aquí. Por eso un joven que quiere ponerse un canal no se lo puede poner como MrBeast y hacerlo grandote y así, cogerse una casa y hacerlo vacancísimo, porque por $40,000 hoy te prestan máximo a 5 años plazo al 25% de interés anual y pagas $1,175 al mes de cuota. Pero si pudieses endeudarte como en Europa, como en Estados Unidos, como en Corea del Sur, como en Panamá, como en Canadá, como en Reino Unido, al 3% de interés anual, a 30 años plazo, por los mismos $40,000 pagaría 168. Ahí es el génesis de las oportunidades. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Pero termino con otro ejemplo rapidito. La agricultura. ¿Será que aquí tenemos muchos desiertos? Como en Jordania, por ejemplo, Jordania, el 84% creo del país es desierto. O Israel.
la tienen fregada. O por ejemplo Alaska, tiene 6 meses de día, 6 meses de noche. Es difícil meterse a la agricultura. Sin embargo, aquí en Ecuador, tú tienes el mismo clima garantizado donde te compraste la finca por 12 meses. ¿Cuál es el problema? Si no hubiesen leyes, no hubiese gobierno, tú te pudieses comprar el tractor que quieres en España. Por ejemplo, un tractor usado en España vale 3.000, 3.500 euros. Es decir, 4.000 dólares. Te lo traes y lo pones a trabajar. Pero fueron los políticos ecuatorianos que hicieron leyes que dicen, no, eso está muy viejo, no lo puedes traer. Un político que quizás nunca se subió a un tractor, que quizás nunca se puso a ayudar al abuelo en la granja, en su finca, y se siente con la superioridad moral de decir, no, no puedes traer ese tractor, está muy viejo. Entonces, las leyes que se han hecho aquí han sido para hacerle la vida difícil al ciudadano. ¿Sabes por qué? Porque quieren robar. Y eso es lo que venimos a hacer nosotros, venimos a resetear el sistema. Ahora, pero también algo interesante que usted comentaba era que se preparó y tuvo que conocer, o sea, mejor dicho, conoció la experiencia por allá, disculpe por eso, de Europa y demás. Pero claro, para romper el sistema también hay que conocer el sistema y también hay que entrar al sistema. Y esa es la pregunta, porque después de estar tantos años alejado de la forma en la que se hizo política acá y estuvo aprendiendo la manera en la que se trabaja en el primer mundo, allá en Londres puntualmente, al llevar a cabo cómo siguió ese ingreso y de pronto puntualmente en el caso de su binomio. ¿Cómo fue esa elección? ¿Fue a lo mejor a lo que llevó de partido? Usted me contaba que en Londres no tuvo necesidad de ser apreciado por un partido, acá por ley tiene que hacerlo y si no, no puede participar. Tuvo que formar parte, o ahora forma parte de las filas de Avanza para la candidatura puntualmente. Es decir, ¿cómo le ha costado ese cambio? Y también, ¿qué ha significado esa incursión dentro de la política? Que si bien usted quiere cambiarla, primero hay que entrar ahí para saber cómo cambiarla. Claro, ahora, lo bueno es que para entrar a esta casa democrática, la Constitución del 2008 dejó una ventana abierta. Y Avanza, por los problemas que tuvo en el pasado, es el único partido que no tiene dueño. Entonces, es el único partido que tuvo unas primarias de verdad, donde había 4 opciones. 2 candidatos que no salieron favorecidos, nuestra candidatura, y la cuarta opción era no presentar candidatos y hacer alianzas con Topic. Afortunadamente, el 94% de los afiliados se inclinó por el binomio Tillería-Rosero. Ahora, para mí lo normal es pasar por procesos de primarias. Así funcionan las democracias en realidad. Pero aquí en Ecuador solo un partido tuvo primarias y un binomio fue el que estuvo con el corazón en la mano hasta el último minuto a las 6 de la tarde del día de las elecciones, del día de las primarias, sabiendo que podíamos perder. Sin embargo, otros partidos, y ustedes podrán recoger eso en sus archivos, 2 semanas antes de las primarias ya salía el dueño del partido levantándole la mano al que supuestamente iba a ganar 2 semanas después. O sea, como en Cuba, como en Venezuela, ya se sabía el resultado de las elecciones 2 semanas antes, excepto en Avanza. ¿Cuáles son esos partidos que 2 semanas antes ya salía el dueño del partido levantando la mano? Revisen. Y ahí están los partidos que tienen dueño. Esa es la dueñocracia que yo vengo a combatir. ¿Y usted se conoce a Carla Rosero? ¿Se conocía ella y le ha dado una pregunta por todo el contexto? Correcto, claro que sí. Sí, Carla Rosero, más o menos 2 años y medio le hemos seguido la pista porque ella es una gran profesional, es experta en seguridad. Tuvimos 9 precandidatas en nuestro búnker para definir quién iba a ser la compañera de fórmula que nos acompañe en las primarias. La definimos con una gran mayoría dentro de nuestro buró. Ella pues aceptó cuando le ofrecimos la precandidatura vicepresidencial y sabía que no teníamos nada concreto, que íbamos a pelearla, íbamos a tener que llamar a los afiliados uno a uno, convencerlos, hacer Zooms, explicarles nuestro proyecto y eventualmente así es que se hace política. Así debería ser, pues, ¿no? O sea, no transar con el dueño de un partido y alquilarle el partido o hipotecar la conciencia por 4 años. Carla es experta en seguridad, ella nos va a ayudar y le vamos a encomendar el plan de artillería contra la delincuencia. Un plan que tiene 5 ejes, donde vamos a pulverizar al crimen organizado. El primer eje, por ejemplo, es que las Fuerzas Armadas cambien de función.
porque nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. No el doble, 7 veces más grandes. Y Suiza es rico. Puede costearse unas Fuerzas Armadas más grandes. Pero Ecuador es pobre. Y tenemos un problema en el frente interno. Entonces, lo que nosotros queremos, cuando cambiemos la Constitución, vamos a hacer como una fuerza dual. El nombre técnico es una gendarmería. El ejemplo para nuestros migrantes, que los ven mucho ustedes por internet, el ejemplo para los migrantes que viven en Italia sería como los carabinieri de Italia. Que esta fuerza dual en época de guerra sean militares y que en época de paz actúen como policía militarizada. Así, también de la mano con nuestra Policía Nacional, estaremos mucho más presentes en los barrios para desplazar al crimen organizado. Pero de nada te sirve entrar a los barrios si no le caes a las cabecillas que hoy por hoy están en las cárceles. Entonces, nuestro punto número 2 es eliminar el SNAI y que nuestros reservistas, que son más de 100.000 reservistas en las Fuerzas Armadas, controlen permanentemente las cárceles. Y para generar más recursos vamos a hacer que los presos trabajen como chinos. Queremos que los presos trabajen como chinos. De hecho, tenemos el plan chino. Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. Chino. ¿Ya? Entonces, pero no es que el Estado le va a pagar un sueldo a los presos, porque faltaba más. Pues si no le pagas a una madre soltera para que eduque bien a su hijo y que tenga igual de oportunidades que alguien que no ha tenido problemas de separación o está en vulnerabilidad, lo que nosotros queremos es vender esa fuerza laboral del preso ecuatoriano a, por ejemplo, una empresa como Lacoste, Tommy Hilfiger, y que le digas, oye hermano, espérate, ven acá. En lugar de ir a pagar allá a China $380 en Shanghái por un chino, $380 al mes, paga aquí 300 pues, a un preso. Ármate aquí una fábrica al lado de la cárcel para los presos de baja seguridad, de bajo riesgo o de mediana seguridad. Ponte la fábrica aledaña a la cárcel y en lugar de pagarle a un peruano $325 en las maquilas de Perú, acá nomás le puedes pagar, páganos $300. De esos $300 que entrarían al Estado por la fuerza laboral del preso ecuatoriano, $100 le retendríamos al preso para casa y comida, porque yo soy experto en eso de cobrar alquileres, pues, ¿no? Entonces ese es mi negocio en Inglaterra. Es decir, ese preso ya no le cuesta al Estado. De hecho, un preso le cuesta al Estado $87 mensuales. Con esto, nosotros ya haríamos $13 de ganancia por preso para más planes sociales, para que los niños, los jóvenes no se metan a delinquir. Los segundos $100 se los pondríamos en una libreta de ahorros al preso. Cosa que cuando sale de cumplir su pena, él puede decidir qué hacer con esa platita. Si no encuentra trabajo, porque, bueno, pues no es bonito poner en el currículum que estuviste preso. Pero si es que cumplió 8 años, pues 96 meses, tienen $9.600 más intereses, tendrás cerca de $11.000. Si es que no encuentra trabajo, puede emprender y ser parte de la solución generando empleo. Algún día fue parte del problema, sería parte de la solución. Y los terceros $100 podría dedicarlos a su mamá, su esposa, su hija. Se lo mandan directamente a alguien que él elija para que siga siendo el sostén de su hogar, para que por lo menos paren la olla y no tenga que estar extorsionando a alguien desde la cárcel mandándote WhatsApps. Ese es nuestro plan chino, pero como tercer punto queremos que vuelva el servicio militar para los jóvenes y la premilitar en los colegios. Como cuarto punto queremos entrar en la diplomacia de la lucha contra el crimen organizado. Entonces vamos a hacer acuerdos de cooperación militar con todos los ejércitos del mundo, especialmente con el ejército de Estados Unidos. Vamos a profundizar más acuerdos, pero también con los ejércitos de España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia, que son los principales damnificados del envío de drogas. Entonces, yo sé cómo negocian los ingleses, cómo negocian los europeos. Entonces, si tú le dices, a ver, hermano, ¿cuánto estás gastando en policía controlando la droga que llega de mi país? Hagamos una cosa, mira, destina una partecita de esto. Dame inteligencia, dame bases, dame drones, dame tecnología de punta y vamos entre todos, vamos a taquear este problema desde el origen, desde que sale la droga. Se va a encarecer el negocio para el crimen organizado. ¿Y qué pasa cuando se encarecen los productos en un negocio o te ponen más impuestos o el Estado te pone más trabas? Te vas a otro país. Eso es lo que queremos con el crimen organizado. Candidato, y quería entrar un poco a esa parte solamente para aclarar,
que ya hemos abarcado seguridad. Usted mencionaba también su tema de experiencia laboral en Londres, que se dedicaba al tema de bienes raíces y demás. Quería preguntarle, porque declaró en otra entrevista el tema que hubo un supuesto problema con una de sus empresas allá. Quería preguntarle, usted en el mundo de los bienes raíces, su empresa se dedicaba, y nos puede explicar con mayor profundidad, al alquiler de departamentos, y hubo un problema dentro de una de estas empresas que tuvieron una denuncia o algo por el estilo, que usted lo aclaró en otros medios, pero ¿qué ocurrió con ese tema? Sí, claro que sí. A ver, no fue ninguna denuncia, fue una multa que el municipio le puso a una de mis empresas hace 10 años. O sea, usted no era concejal todavía. No, Ok. por eso no salió en ningún medio, porque es una multa como que alguien se pase un fotorradar y le ponen una multa. Algo sin pena ni gloria, pues, ¿no? Un día de facturación me cobraron que equivaldría más o menos entre 3.000 y 4.000 libras fue la multa. En ese tiempo teníamos facturación, me parece que de 1.7 millones de dólares. Entonces, el municipio me envía una carta, no la contesto porque no la vi, porque no tenía un procedimiento en el cual alguien tenga que estar cogiendo las cartas de todas las casas, y no la contesté. Bueno, quien estaba de gerente no la contestó y le pusieron una multa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que 8 años después soy el primer latinoamericano en ser electo concejal de la ciudad de Londres. Y ahí sí toma relevancia. Entonces, 8 años después de que me ponen la multa, el diario The Times saca una noticia diciendo que yo tenía alquileres pícaros. La palabra en inglés es rogue, R-O-G-U-E. Por la mediocridad de ciertos actores políticos con ciertas bocinas en la prensa, una palabra que es muy sencilla de traducir y que uno puede ir a Google Translator y ver que rogue significa pícaro, y que es el juicio de valor del periodista decir pícaro porque no contesté una carta y 8 años antes me habían puesto una multa, ya actúa con deshonestidad intelectual y no dice pícaro, dice deshonesto. Pero deshonesto en inglés es similar, es dishonest. Entonces, no es que se confundió, es que en realidad quería hacer daño. Pero después ya la versión 2.0 dice no era deshonesto, era fraudulento. Y fraudulento es fraudulent en inglés. O sea, fraud y fraude se escriben similar. Entonces alguien no se confundiría, sino que lo hacen de mala fe. Espero que después no digan que fueron alquileres terroristas, pues, o sea, si los dejamos ahí. Estamos tomando acciones legales frente a un medio que hizo esa traducción de mala fe, y en lugar de pícaros, que es un juicio de valor, se me atribuye un delito que es fraude. Pero ¿y la multa por qué fue? Por no contestar una carta. Pero la carta, ¿por qué se la enviaron? Normalmente te mandan cartas para saber quién es el dueño, cuántas personas viven allí, un sinnúmero de cosas. Tienes los certificados, anualmente tienes que tener un certificado. No es que llegue el municipio a hacerte una inspección, sino que a una empresa privada, cualquiera que tú elijas, le dices, hágame una inspección de que tenemos todas las instalaciones de gas al día. A otra empresa le dices, hágame un certificado de que cada 3 años, de que todos los electrodomésticos están en buen estado y nunca generarían un incendio. Un certificado de electricidad se llama. Entonces, de vez en cuando, el municipio te escribe y te dice, mándame todos tus certificados. Y no se respondió de lo Y no se respondió dentro de 28 días y me pusieron una multa. Otro que le crea eso, Perdón, sí, termino esto de aquí. Ahora, te explico, y así es la prensa británica, y está bien, y nadie está por encima de la ley, está bien, y obviamente cuando uno es un personaje público se expone a este escrutinio. Por ejemplo, la BBC de Londres le destinó 12 páginas a una señora a quien le habían puesto una multa de 500 libras porque el perro mordió a un ciudadano. ¿Quién era esta señora? La hija de la reina. Si no, no le hubiesen sacado 12 páginas. O sea, si su perro muerde a alguien, no le sacan 12 páginas. Pero como era la hija de la reina y tuvo que pagar una multa de 500 libras, sí pasaron 12 páginas. O por ejemplo, a Boris Johnson le pusieron una multa de 50 libras esterlinas, más o menos $65, por haberse tomado unos tragos con el gabinete en el COVID. Dos cosas importantes. Exacto. $50 de multa, o sea, $65 de multa, menos que lo que te pone un fotorradar. Pero salió en la prensa británica.
Y eso está bien porque nadie está por encima de la ley. Aquí le hubiesen borrado la multa, pues. Si haces una llamada y eres lo suficientemente poderoso, te borran la multa. Por eso yo quiero resetear el sistema. Yo quiero que mi multa sirva de ejemplo de que nadie está por encima de la ley. Ahora, no por eso tampoco voy a permitir que me pongan al mismo nivel de un prófugo o de un narcogeneral al que le negaron la visa a Estados Unidos, o la gran lista de expresidentes que viven fuera del país. Yo estoy aquí y volví para que la gente no tenga que emigrar. Solo para corroborar algo antes de entrar, usted, al ser candidato acá y ya firme, usted ya dejó su candidatura, ya no es funcionario público en... No. Sigo en funciones hasta marzo del próximo año, porque yo puedo asistir a las sesiones del Consejo, pudiese hacerlo hasta una vez cada 3 meses de manera presencial, el resto de manera telemática, y a todas las comisiones de las cuales formo parte, yo lo puedo hacer de manera telemática. Entonces yo puedo asistir a todas las comisiones, soy comisionado de finanzas, también soy miembro de la comisión de transporte y obras públicas, soy miembro de la comisión de salud ambiental, y en esa comisión de salud ambiental yo he aprendido muchas cosas, como por ejemplo la gran capacidad de financiamiento que tendría Ecuador con los bonos soberanos indexados a la sostenibilidad. Esto podría reemplazar la deuda externa de Ecuador. Pero, o sea, legalmente en Inglaterra hay esa facilidad de poder contar las cuestiones y acá no hay ningún conflicto. No hay conflicto por el momento, soy candidato. Y yo quiero hacer estas reformas en la nueva Constitución para que los asambleístas, como van a ganar menos dinero, que los asambleístas puedan sesionar de manera telemática, que de hecho normalmente se haga de manera telemática, y que si es que necesitan votar, lo hagan un día sábado en la asamblea. Y que todas las sesiones no sean de 9 a 5, sino más bien sean de 5 a 9. Yo quiero que la próxima asamblea, la asamblea que hagamos después de nuestra constituyente, cuando abracemos las ideas de la libertad, quiero que la asamblea se cambie por una cámara de los comunes, más o menos, de los comunes y corrientes. Allá se llama así el Parlamento, la Cámara de los Comunes, porque eso deberían ser los representantes, comunes y corrientes. O sea, yo quiero que sea una asamblea en donde no hayan políticos profesionales, sino que hayan doctores, arquitectos, que hayan médicos, que hayan profesores, que hayan influencers, que hayan directores de colegio, que sea de alguna manera el muestreo de la sociedad civil. Que hayan comerciantes, que hayan artesanos. Que esa asamblea sea una muestra de la sociedad. Que ahí la sociedad... Claro, nuestra principal reforma política es una nueva constitución que reduzca el poder de los políticos, elimine la dueñocracia y aumente el poder de la gente. Entonces, en esta constitución, por ejemplo, nosotros tendríamos 151 distritos electorales. Ya no 33, me parece que hay ahora. Ya no habría plancha. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? Aquí yo los entrevisto ahora a ustedes un poquito. ¿Ustedes se acuerdan en las últimas elecciones nacionales, el año pasado? Ustedes tuvieron una papeleta y votaron por 15 asambleístas nacionales. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba el tercero de la lista por la cual ustedes votaron? ¿Se acuerdan, jefe? Nada. Ya. No se sientan mal. No se sientan mal. Esa es la trampa. Porque quizás ustedes le dieron voto a un asambleísta en plancha y no saben el nombre. Esa es la trampa para que ese tipo entre de agache. Entonces ponen de punta de lanza a una bailarina, a un futbolista o al jefe del partido y el resto entra de agache. Ese que entró tercero, quizás el cuarto se quedó fuera, pero el tercero entró y sabe que ustedes no lo conocen. Entonces él entra por estar tercero nomás. ¿Y quién decide que en la lista vaya tercero y no cuarto? El dueño del partido. El dueño del partido. Porque ni siquiera es que vota todo el partido. Es el dueño del partido. Entonces, ese asambleísta entra con favor y temor del dueño del partido, no de ustedes. Entonces, eso se llama dueñocracia. Él va a representar al dueño del partido. Entonces, se reúnen en una mesa chica, los 5 dueños de partidos después de las elecciones. Y el uno dice, yo tengo 15 asambleístas. El otro dice, yo tengo 25. El otro dice, yo tengo 45 compañeritos. Y comienzan a transar. Impunidad,
partidas presupuestarias, contratos del Estado, leyes tramposas del pacto mercantilista. Ese es el génesis de corrupción de Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que ya no haya plancha. Que se divida el país en 151 distritos y que cada distrito elija uno. Entonces, quizás usted en su barrio, pues lo conocen como un joven brillante, y usted dice, ¿sabes qué? Me lanzo de candidato. Puede lanzarse independiente, porque no necesita una gran chequera ni que la gente conozca el partido, porque en el barrio todo el mundo se conoce. Entonces, y tampoco necesita recorrerse todo el país, solo el barrio. Y ahí la pelea es mano a mano. ¿Qué es parte como de su círculo cercano a nivel de teoría política? Usted ya nos nombraba este binomio, podría ser como la encargada de la Fuerza de Seguridad de Ecuador, o bueno, no te usted decirle como, y llegaría a la presidencia. Pero ¿quiénes son esos otros cuadros, no son otros nombres que debería adelantarnos, por ejemplo, que se encargue de sectores del ejército? ¿Qué otros personas estarían cerca de? Sí, ¿quiénes lo rodean? Sí, tenemos algunos cuadros que yo he conocido a lo largo de mi vida, también en mi vida de migrante. Por ejemplo, uno de ellos es René Betancourt. René Betancourt pues, ha trabajado en la Agencia Internacional de Energía, ha trabajado gran parte de su vida en la lucha contra la proliferación de armas nucleares en las Naciones Unidas. Lleva, calculo que más de 15 años trabajando en las Naciones Unidas, ha recibido un premio Nobel. Pero como es la política ecuatoriana, lo invisibilizan, por ejemplo, a él. Bueno, también pasa que no muchos quieren entrar a la política. Correcto, pero de eso se trata. Cuando pues René ha entendido que está en un liderazgo de un proyecto político serio que trata de resetear el sistema que también lo expulsó a él. Una persona tan brillante también lo expulsó de oportunidades de la patria. Y mira, Ecuador tiene un premio Nobel y no lo sabíamos, ¿no? Él, por ejemplo, sería una persona con la que vamos a contar en el gobierno. Está Andy Williams como gerente de campaña y muchas personas que nos están mandando sus currículums en tillería.com, porque aquí no se trata de cuántos son panas de tillería. Cuéntanos un poco más sobre. Nosotros planteamos resetear el sistema totalmente, que se vayan todos. Y cuando digo que se vayan todos, no solamente me refiero a todos los políticos, sino en el servicio público. Nosotros vamos a hacer pruebas de confianza, polígrafos, auditorías en todas las posiciones donde se paga un sueldo desde el Estado. Es decir, si vamos a moralizar el país, ese profesor que ha pasado a un alumno vago por recibir una botella de whisky tiene que poner las barbas en remojo también. Y para reemplazar a todos, necesitamos que la gente honesta nos envíe sus currículums. Por eso hemos habilitado tillería.com, tenemos un CRM y personal que está receptando y analizando los currículums y normalmente reciben una llamada en el momento en que las personas son seleccionadas para que se unan a nuestro equipo. Entonces en tillería.com nosotros esperamos que hasta el día 19 de enero lleguemos, si el crecimiento se mantiene como está, con las proyecciones que nosotros tenemos, llegar a 1 millón de currículos. Dentro de 1 millón de currículos de personas que quieren jugársela por el Ecuador, vamos a encontrar cerca de 13.000 personas que necesitamos para cambiar este país. Ahora, entrando a otra de las problemáticas que nos comentó, que era uno de los fuertes que tiene, mejor dicho, su candidata a la vicepresidencia, en el tema de la seguridad, ¿cómo le ha tocado a usted trabajar y sobre todo enfrentar estos cambios en la forma de hacer política acá en Ecuador? O sea, usted nos comentaba que allá en Londres son personajes de la ciudadanía mismo, son personajes casi como se dice popularmente, pasan de bache. Acá hay algo más diferente porque son vulnerables a los riesgos. Sí, bueno, pero no dista de los riesgos que está pasando la gente. Yo tengo la bendición que la Policía Nacional está ayudándonos con seguridad, pero es un privilegio que no tienen todos, ¿no? Bueno, sí, nos ha tocado pues entrenamiento, también tenemos parte de seguridad privada que está en un segundo anillo y hemos tenido un entrenamiento que normalmente no lo hubiese tenido como concejal de la ciudad de Londres para tener planes de contingencia, evacuación, en caso de que venga un ataque externo. Sin embargo, como dicen en el barrio, si te metiste de soldado, esa es la idea. O sea, estamos haciéndole frente a eso, entre otros sacrificios, como por ejemplo ver crecer a mis hijos por WhatsApp. Primera Navidad hace un par de días que yo no le pude abrazar a mis hijos.
Yo soy un papá muy presente, los llevo a la escuela todos los días, allá en Londres, y luego me voy o al municipio o a mi oficina 3 veces a la semana cuando no tengo reuniones de consejo. Ellos se pasan por mi oficina y ahí yo los llevo a hacer los deberes. Los llevo al fútbol los fines de semana o al karting. El mayor, que tiene 12 años, mi querido Mark, es campeón de karting. Y de alguna manera ver la carita de alegría de cuando abren los regalos, verla por una pantalla no es lo mismo. Pero yo estoy haciendo este sacrificio y he vuelto para que la gente no tenga que emigrar. En su plan de seguridad, lo que nos estaba contando brevemente y ahora lo mencionó sobre hacer esas limpiezas de polígrafos, porque ahora que vemos en la policía casos donde hay policía que recluta menores y lo que entrenan fuera sicarios, policías en narcotráfico, ¿cómo iniciaría esas islas que se pueden usar para la población? De igual manera, a ver, yo creo que en ese sentido lo que necesitamos hacer es que en las cárceles donde está la mayor contaminación del SNAI es eliminar el SNAI, utilizar a los reservistas, porque como son 100.000 reservistas, pudiésemos rotarlos cada 3 semanas para evitar la contaminación. Aquí la clave es inteligencia. Momento en que los estamos rotando permanentemente y no vuelven los mismos militares, sino hasta dentro de 2 años, es más difícil ya para los delincuentes cada 3 semanas estar pagando a diferentes militares, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos avanzar para disminuir los niveles de corrupción. Ahora, hay que depurar la policía, eso es indudable, y hay que depurar ciertos elementos, un poco a menor medida, pero de las Fuerzas Armadas también, y el reentrenamiento de las Fuerzas Armadas para que sean esta fuerza dual de la gendarmería, que actúe como policías en época de paz y actúe como militares en época de guerra. Pero también necesitamos tener allí a una fuerza de reservistas de la policía. No existen ahorita. O sea, el policía que ha estado entrenando 30 años, se jubila y chao pescado. No podemos reaprovecharlo. Lo que queremos es hacer lo que se hacen con los militares, que existan los reservistas de la policía. Que el día de mañana los policías tengan que seguir en entrenamiento 2 semanas por año después de que se jubilan. Entonces, si llega un momento en que tenemos picos de violencia, tendríamos 4 fuerzas al mismo tiempo controlando territorio. Policías, reservistas de policías, militares, que ahora solamente salen bajo estado de excepción, es decir, como algo excepcional, y reservistas de militares. Sería 4 veces el control territorial que tendríamos. En ese sentido, nosotros queremos ir a pulverizar el crimen organizado. Y las economías criminales, de que si bien Cusco se centra en la fuerza, digamos, de las fuerzas de seguridad, pero ¿qué pasa con las empresas que terminan haciendo de cabecillas de bandas? ¿Qué pasa con la UAFE, que no termina de darse abasto para reconocer esos casos? Sí, a ver, la columna vertebral de nuestro proyecto es la creación de un centro financiero internacional. Nosotros queremos que Ecuador sea un centro financiero internacional, ya que tiene una economía dolarizada y, como les decía, aquí ya había Banco Internacional. Queremos que vuelva, queremos eliminar todas las leyes malas para que, así como en la ciudad de Londres, por allí hay más de 1.000 bancos y pasan todos los días 3.8 trillones de dólares al día. No se escuchan mucho las palabras trillones por acá, o sea, para ponerlo en contexto, para financiar Ecuador por un año, haría falta tan solo 1 minuto del dinero que pasa por la ciudad de Londres. Entonces, allá el impacto que puede tener el crimen organizado sobre un banco es mínimo. Es como que el banco a un arranchador por ahí de teléfono diga, que no le quiero cerrar la cuenta porque él trae $50 diarios. No hay gran impacto. Si aquí tenemos que el crimen organizado mueve cientos de millones, bueno, eso sería nada si tuviésemos trillones de dólares que circulan por el Ecuador. Entonces los bancos no estarían cayendo en la tentación de decir, hagamos de la vista gorda. Entonces eso es lo primero, necesitamos mejorar la economía para que haya oportunidades, incluso para que los banqueros sean más ricos. Está bien.
Queremos que los ricos, dejar que los ricos sean más ricos y promover que los pobres se hagan ricos. Ese es nuestro moto en el gobierno. Obviamente necesitamos controlar dónde está la bolita, dónde están circulando los dineros criminales. Y eso se hace con leyes que le den mayor responsabilidad a los bancos para que ellos también identifiquen transacciones inusuales. Y con inteligencia artificial se pueden hacer. En el momento en que tú ves grandes depósitos en efectivo, grandes retiros en efectivo, a dónde van, con qué frecuencia, cuántos montos que están por debajo del radar, en fin, cambiando periódicamente los montos mínimos por los cuales se tiene que reportar a la UAFE, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, también necesitamos inteligencia internacional. Como yo lo he dicho en el Plan Artillería contra la Delincuencia, vamos a hacer acuerdos de cooperación militar y de inteligencia con todos los ejércitos del mundo. Porque de esa manera también comenzamos a ver cuáles son las redes criminales transnacionales. Ahora, si es que el día de mañana tienen que quebrar empresas que están indexadas o que están contaminadas por el crimen organizado, tendrán que quebrar. Si nosotros tenemos financiamiento al 3% de interés anual a 30 años plazo para alguien honesto, bien, que se le venga a robar todos los clientes, que se le venga a ganar todos los clientes, que se le venga a ganar la cuota del mercado. Una persona que muchas veces es honesta, quizás no tenía los recursos, pero esta vez sí tendrá un sistema financiero en el cual se podrá endeudar a 30 años plazo al 3 o 4% de interés anual. Candidato, ya para ir cerrando y con un último tema para tocar, que también usted lo mencionó al inicio, el tema de la crisis energética. Usted mencionaba que Ecuador tiene una capacidad de generación mucho más amplia de la que se aprovecha actualmente y también se está avanzando de manera puntual en la generación de hidroeléctricas y todo lo demás. Y en los negociados también se está avanzando porque se han dado anticipos y hay empresas que se han desaparecido. Claro, todavía. Por el sistema estatista. Ok, pero a partir de ahí queremos consultar más, además de su propuesta de cambiar la forma de la gestión y la administración y todo eso del sector, ¿cómo se pretende también trabajar en la generación, que ya es algo inmediato? O sea, es decir, si usted asume el mando mañana, en los próximos 3-4 meses los problemas se podrían volver a Correcto. y demás. Sí. A plazo inmediato, ¿cómo se pretende trabajar en ese aspecto de la generación? Perfecto. Y a largo plazo, ¿qué se presenta? Sí, a ver, a largo plazo la solución no es cambiar la administración, es cambiar el sistema. Es decir, yo no quiero que el sistema siga siendo un monopolio estatal y que yo voy a ser tan bacán de tener el mejor administrador. No, el sistema del monopolio estatal está destinado al fracaso. Yo quiero eliminar ese monopolio. Entonces, que el día de mañana pueda venir una empresa, mejor dicho, puedan venir aquí un grupo de trabajadores que se reúnen, son amigos, jóvenes, y por ahí alguno dice, ¿sabes qué? Mi abuela me ha dejado 30 hectáreas cerca de Engabao y esa vaina no tiene riego, así que no sé qué producir. Y por ahí nuestro fotógrafo tiene un familiar en España y le dice, no, acá los paneles solares son baratos. Ya, pues dile a tu tía que los traiga. Y por ahí acá el amigo es electricista y dice, ya, pues yo sé todas estas conexiones. Y nos armamos aquí una centralita con 30 hectáreas de paneles solares. Y que ustedes le vendan esa energía de las 30 hectáreas de paneles solares, se la puedan vender en Engabao. En este momento, ustedes no pueden. El Estado dice, no, esto es para los políticos. No se me metan en el negocio. Pero que también ustedes tengan que competir probablemente con una empresa francesa que viene a llenar la cordillera de los Andes de torres de energía eólica. Y ya ahí tienen competencia para que no vayan a cobrar muy caro tampoco. O con una empresa surcoreana que venga a invertir en energía nuclear. Ecuador tiene 10.000 megavatios de potencial con una central nuclear. Yo entiendo que la energía nuclear es un claro, porque ven Bart Simpson, pues, y piensan que Homero va a estar ahí comiéndose una dona y ahí aplastando borracho los botones. Pero hoy por hoy las centrales nucleares tienen tecnología de punta. Y una central nuclear puede generar 10.000 megavatios, que equivale a 23 veces lo que le fuimos a comprar a Colombia. Ahora, yo entiendo que la energía nuclear es rara en el mundo, porque necesita uranio y el uranio es escaso en el mundo. Pero Ecuador es un país tan bendito que tenemos uranio en la cordillera del Cóndor.
Y tenemos también capacidad de generar energía solar en la costa y en la sierra ecuatoriana. Tenemos garantizados 12 horas de sol al día todos los días del año. Esto no pasa en Alaska, por ejemplo. En Alaska no es negocio tener centrales de energía solar porque tienes ciudades en Alaska que tienen 6 días de noche y 6 meses de noche y 6 meses de día. Entonces no sale rentable almacenar la energía por tanto tiempo. Pero también podemos tener energía geotérmica. Entonces que venga una empresa islandesa, que son expertos en esto de aquí, a aprovechar la energía de nuestros 104 volcanes, tanto aquí como en Galápagos. O energía mareomotriz. Bolivia no podría, pues no tiene mar. Suiza tampoco. Tenemos chance de energía mareomotriz, cerca de 1000 megavatios. O la basura. Londres, la ciudad de Londres genera 1/3 de su electricidad a base de la basura. Ecuador tiene 18 millones de toneladas de basura. Y no ponemos ni a cargar un teléfono con eso. Entonces, que vengan empresas a invertir en toda esa gama de diferentes tipos de energía de las que he hablado y que compiten entre ellas. Que el ciudadano común tenga el chance de elegir entre unas 30 o 40 empresas y que elija la que él quiera. Porque en ese dinamismo de competencia de 30 o 40 empresas, algunas exportarán la energía y estarán aquí para producirla y se la venderán a Colombia, Perú, Brasil, en fin. Y otras dirán, bueno, también algo tengo que vender en el mercado local. Quizás le ponemos una cuota para que vendan en el mercado local. Y así, en ese régimen de competencia, tengamos, como en Texas, que en Texas vale 20% menos el kilovatio hora. Y tienes un sistema de competencia con 100 empresas eléctricas. Eso es lo que yo quiero para Ecuador. Cosa que el día que alguna empresa te dice tienes que tener 14 horas de apagones, la gente diga, hasta ahí llegó esa empresa y yo me cambio. Y me voy a la empresa al lado.